todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y os doy la bienvenida al vídeo octavo de la serie de vídeos que he llamado Reorientación Estratégica y en la que hoy nos detenemos para abordar uno de los temas que más nos cuesta a los virias cuando la sabiduría hiperbórea llega a nuestra vida y nos lo desmonta todo. Y es el tema de las relaciones con amigos y con familia. Sé que no os voy a contar nada nuevo porque esta parte del proceso de aislación del yo y de despertar del espíritu y de reorientación verdadera es un proceso, una experimentación que todo viria que esté verdaderamente comprometido con su proceso tiene que atravesar sí o sí. Y a lo largo de este año y pico que llevo en este mundo de la sabiduría hiperbórea, a través de los correos y los mensajes que me habéis ido compartiendo, me han permitido comprobar que la preocupación o la angustia o la inquietud sobre cómo vincularnos de nuevo o de una forma diferente desde la SH con nuestros amigos y nuestros familiares es una preocupación común a todos los virias, porque en mayor o menor medida todos tenemos familia, bien sea por abajo o por arriba, ascendentes o descendentes. Todos tenemos amigos dentro del círculo social en el que nos hemos movido hasta ahora y gestionar la relación con ellos cuando estamos activando la hostilidad esencial y de pronto ya no toleramos ciertas cosas o de pronto sentimos una frialdad que aunque sabemos, porque nos lo cuenta Moyano, que es parte del proceso de despertar del espíritu, al corazón caliente que aún habita en el pasú que hay en nosotros, le asusta y de pronto teme estar perdiendo las relaciones, los vínculos, o se pregunta, ¿me estaré volviendo mala o malo? Ya no siento afecto hacia ciertos amigos, o no tolero ciertas cosas, o no tengo ganas de ver a nadie, o no sé qué hacer con mi pareja, con mi madre, con mi hijo, ¿no? Y como siempre, desde mi propia experimentación, os voy a ir compartiendo aquí los discernimientos a los que yo he ido llegando para poder ir implementando una estrategia propia, en mi caso, pero bueno, yo os la ofrezco por si a algunos sirve, una estrategia que nos permita seguir habitando en el Valplat, seguir vinculándonos con la familia y con ciertos amigos. Algunos se han convertido en camaradas porque también han seguido el camino de la sabiduría hiperbórea, otros no y se han quedado por el camino, como me ocurrió a mí cuando llegó esto a mi vida y además me puse a compartirlo. Hubo una desbandada total, ¿no? de amigos, pacientes, familiares que de pronto, bueno, pues no comprendían nada ni de mi decisión de dejarlo todo, ni del cambio, ¿no? en mi forma de estar en el mundo y de relacionarme con ellos. Y ahí es cuando uno comprueba lo que dice Moyano, de que la sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles. Y esto no es un juicio emitido desde ningún tipo de superioridad, de yo soy superior porque puedo asumir la sabiduría hiperbórea y tengo el corazón frío y rechazo a mis amigos. No, no es eso. Es comprender que quien no puede sostener la ejecución en sus propias carnes de lo que es ir enfriando el corazón es porque tiene un gran grado de desorientación estratégica. No es porque sea menos espíritu, quizá algunos no lo son, algunos no tienen el espíritu atrapado, son otro tipo de seres, pero la mayoría de las personas que nos rodean tienen un espíritu, son virias dormidos. Y el hecho de que no puedan comprendernos en el proceso tan fuerte que implica despertar a la sabiduría hiperbórea y al espíritu a través de la gnosis, no significa que haya que despreciarlos o que haya que tratarlos, ¿no? con superioridad o con juicio. El arte, digamos, aquí está en seguir vinculándonos con ellos, tratando de hallar, aunque sea un trocito así, de espacio para compartir. En el caso de que haya que seguir haciéndolo, habrá otros vínculos que se puedan disolver y los que se mantengan los podemos ir transmutando a través precisamente de lo que voy a compartir en el vídeo de hoy, que es en parte de lo que habla Moyano con el tema de la prueba de familia, pero sobre todo el foco del vídeo va a estar en
cómo gestionar los vínculos de amistad y los vínculos de familia, que quizás son los más complejos, porque las amistades, bueno, van y vienen, cumplen, digamos, su misión dentro del proceso evolutivo entelequial que todos tenemos aquí como corazones calientes, ¿no? Como animales hombre, pero con la familia es más difícil, porque uno no puede divorciarse de un hijo, aunque sí de una pareja quizá, y ahí es más fácil, aunque hay otras implicaciones más complejas, ¿no? De las que también hablaré en uno de los futuros vídeos. El cómo las relaciones se reestructuren a partir de la sabiduría hiperbórea va a depender mucho de la estrategia particular intransferible que cada viria tenga, porque habrá algunos virias que a lo mejor estén llamados a hacer una ruptura total con su familia, incluso, ¿no? con la parte más sanguínea de sus vínculos, y habrá otros virias que no puedan realizar esa desvinculación y tengan que aprender a convivir con la pareja, con la madre, con el hijo, desde la sabiduría hiperbórea, y ese es un poco el tránsito, el compartir que vengo a traeros hoy. Cómo realizar esta hazaña de reconocernos no pertenecientes a este mundo, cuando el mundo está creado en torno a los enlaces culturales, que son los vínculos afectivos, que son además los que más nos fagocitan, los que más dolor nos generan, los que más toxicidad aportan, digamos, al proceso de despertar del espíritu. Entonces sí, es un verdadero arte increado el que hay que llevar a cabo para desenvolvernos en nuestros vínculos. Y antes de poder discernir juntos cuál sería, digamos, la actitud que mejor nos podría ayudar en general como catena, aunque por supuesto luego cada viria va a tener que atravesar sus propios infiernos, ¿no? En sus relaciones, pero un planteamiento general que quizá nos pueda servir a todos, apoyado por supuesto en el planteamiento que nos trae Moyano en su obra, antes digo de poder hacer esta inmersión en cómo resignar las relaciones que tenemos en este Valplatz, vamos a hacer un pequeño vuelo sobre cuál es la base en la que se asientan los vínculos que tenemos que resignificar desde el espíritu para que cada viria pueda llevar a cabo su propia estrategia de aislación del yo sin que necesariamente implique una ruptura familiar o amistosa absoluta que en determinado grado puede llegar a ser antiestratégica, ¿sí? Recordemos que el interés de la sinarquía es que los virias permanezcan dormidos, que los virias permanezcan en el olvido de lo que son y desenvuelvan su vida desde el pasú, es decir, desde el animal hombre, sujeto siempre a el viaje entelequial que tiene que hacer el alma hacia el arquetipo Manu, y por tanto que ese viaje esté sostenido siempre en las pasiones calientes del corazón animal. Y sabemos que esas pasiones, esos afectos son los que sostienen los vínculos con los amigos y con la familia, que es lo que estamos tratando de deconstruir a través de este compartir. Y para eso tenemos que recordar que la base de toda la confusión está en la falsa identificación que tenemos con el sujeto anímico, en ese yo perdido que está subsumido en el alma, sujeto a todas las esferas anímicas, a la de conciencia, a la racional, a la cultural, a la afectiva, y estamos por tanto, sin saberlo, desde el olvido de lo que somos, participando en la implementación de una espiritualidad que es falsa, que está basada en el dominio del alma, que sabemos que es el demonio interior que tenemos, que se sustenta en los enlaces culturales que nos llevan siempre a fortalecer la superestructura cultural interna, que sabemos que es la peor arma que la sinarquía ha desarrollado dentro del propio viria, ¿no? Y sabemos que llevamos centenares de años siendo manipulados a nivel mental, llevándonos a la cultura de la decadencia en la que el amor al prójimo y la compasión son la base aparentemente maravillosa y a la que nos inducen a todos como sociedad para que creemos y fomentemos esos vínculos de amistad y familiares basados en esa compasión y en ese amor al otro que nos acaba perdiendo de nosotros mismos. Recordemos lo que decía el gran Nietzsche. Decía que el tú es mucho más antiguo que el yo.
y que por tanto el tú está santificado y el yo todavía no. Y es el momento de romper con todo eso y empezar a santificar el yo. Y eso pasa por reconocer que el amor al prójimo al que nos inducen es en realidad un mal amor a uno mismo. Y decía Nietzsche, no ames al prójimo, ama al lejano, ¿sí? Es una manera de irnos desvinculando internamente de esa cultura de la decadencia que nos lleva a la compasión. Toca irse desprendiendo, y la sabiduría hiperbórea para eso nos ayuda mucho, irnos desprendiendo de esa decadencia de la compasión, que no hace más, como decía Nietzsche, la compasión huele a plebe, ¿no? Que hoy en día decir eso es como, bueno, un sacrilegio absoluto, ¿no? Con este igualitarismo democrático, comunista, al que nos induce la sinarquía, ¿no? Y bueno, tenemos que recuperar como espíritus que somos la aristocracia del espíritu. Y eso pasa por no dejarnos atrapar por esta programación mental colectiva que tenemos de ayuda al otro. Y cuidado, que ya como he comentado en otros vídeos, esto no significa que el espíritu no pueda ayudar a otros, que no pueda echar una mano. El espíritu es gentil, es cortés, es honorable, pero no va a caer nunca en esa empatía pegajosa, llena de culpa y llena de proyecciones que implica la compasión. Y es que es esa compasión la que termina minando y pudriendo los cimientos de todas las relaciones que mantenemos en el mundo, ¿no? Y sobre todo las relaciones más íntimas de amistad y familiares. Nos detenemos ahora a hacer una pequeña incursión en la forma en la que hablo a nivel global. Por supuesto, luego cada viria es un mundo y su forma de vincularse es totalmente única, pero como cultura, como sociedad, tenemos una inoculación y un control mental común, ¿no? Y ese es el que tenemos que ir revirtiendo y desestructurando desde dentro, ¿sí? Ya sabemos todos, ¿no?, en qué consiste la amistad, porque todos tenemos amigos y está muy bien visto, sobre todo a raíz de que eclosionaran las redes sociales, el concepto de la amistad cambió totalmente, ¿no? Uno puede tener 4.000 amigos en Facebook y se le llama amigo a quien no conoces de nada, y el que solamente te da un me gusta o me encanta de vez en cuando, y se trata de impostar que eso es una vinculación, ¿no? Es muy esquizoide la forma en la que la sinarquía a través de la cultura y de las redes sociales, por un lado trata de generar vinculación, de que uno se vincule con su comunidad, te llegan anuncios de yo no sé qué, porque saben que vives cerca en la zona, es decir, por un lado aparentan fomentar las relaciones entre las personas y al mismo tiempo colocan una pantalla para que la forma de vincularnos sea solamente digital y virtual y que perdamos también el contacto, ¿no?, los abrazos, los besos, que también sabemos cuando la sabiduría hiperbórea llega y nos recuerda que pueden llegar a ser debilidades si están asociadas a una afectividad que nos drene, ¿no?, que realmente haga que el alma esté por encima del espíritu. Y partiendo de ahí, de nuevo, refiriéndome a Nietzsche, porque él habló mucho de esto, la mayoría de su obra está enfocada en cómo el hombre debe salir de toda esa decadencia cultural de la moral cristiana, y hablamos de esa época. Si Nietzsche viviera en esta época, vamos, tendría mucho para escribir sobre esto, ¿no? Porque la base de toda la perdición de los espíritus está realmente en haber desvirtuado lo que implica ser aristocracia del espíritu, lo que implica reconocernos como superhombres. Y esta igualación a la que nos conduce el bolchevismo internacional y que nos convierte en masa es la que nos hace vincularnos entre nosotros aparentemente desde un grado de igualdad, que en cierta forma está bien porque el espíritu nunca es prepotente, nunca quiere poner un pie sobre el amigo, pero sí estamos llamados como espíritus, cada uno, a reclamar su excelencia. Y eso es algo que nos lo impide esta cultura. Por eso, cuando uno se da el permiso de ser sí mismo y luce con la luz negra increada del espíritu y emana su potencia y su bril, hay muchos amigos o camaradas que tienen todavía un lazo afectivo con uno mismo que no aguantan esa potencia y que acaban convirtiéndose en enemigos. Bueno, como me pasó a mí, ya conté en otros vídeos, ¿no? Y al final, decía Nietzsche, en el amigo tenemos que también
cultivar al potencial enemigo que hay ahí. Tenemos que honrar dentro del amigo al enemigo y abrirnos a la posibilidad de que se convierta en un enemigo digno en el caso en que haya que librar una batalla en algún momento, ¿no?, dentro de esa vinculación. Y claro que podemos seguir siendo apoyo para los amigos cuando están pasando un mal momento, pero decía Nietzsche, pero sé para el amigo un lecho duro. Esa es la forma en la que le vas a ser más útil, un lecho de campaña. No le permitas que el amigo se derrumbe y tú entres en la compasión, llorándole junto a él sus penas. No, dale tu mano, dale tu escucha, ofrécele tu lecho de campaña para que se recueste y se recobre, pero no permitas que se lama las heridas y que se quede ahí en una autocomplacencia dentro de su propio dolor. Y nadie, ni siquiera el que es un iniciado, está a salvo en determinado momento de que el alma tome el comando en los vínculos y trate de poner al corazón por encima de la mente egoica del yo. Y eso es lo que precisamente le pasa a Kurt von Zuberman en ese episodio de Belicena, en el que ya está acabando Berlín, está la guerra declarada a Alemania y tiene ese encuentro con Thorstein. Y Thorstein le indica a Kurt que se tiene que quedar en el Valplas, que tiene que irse solo a Argentina, y él de pronto explota, ¿no?, en una mezcla de tristeza, de incomprensión, de sensación de injusticia, ¿no?, y también de dolor, porque dice, yo no me quiero quedar solo en el infierno, ¿no? Ustedes se van al Valhalla o a la Antártida y me dejáis aquí solo, ¿no? Y Thorstein es muy duro y le recuerda, cuidado, Kurt, que nosotros le hemos educado y le hemos formado como un miembro iniciado que debe haber aprendido a sobreponer la voluntad del espíritu al corazón caliente. Un iniciado que debe guiarse por los principios éticos noológicos de la sabiduría hiperbórea, que implica tener un corazón de piedra, un corazón de acero, un corazón de hielo, para que el alma no nos lleve a los pobres vínculos afectivos que lo que están haciendo es demostrar una falta de fe en sí mismo, ¿no? Eso le dice Thorstein, y le dice muy duro, cuidado, Kurt, yo no soy tu amigo ni nunca lo seré, somos camaradas, nos une una mística y nos une un ideal. Y ahí Kurt reacciona, ¿no?, porque en ese momento le está pudiendo el alma, le está pudiendo el afecto y la sensación de soledad y de injusticia que siente por irse a quedar solo en el infierno, sin sus camaradas, que él, desde el alma, desde esa debilidad pasajera que tiene, trata de convertir en amigos. Y Thorstein, absolutamente colocado en el espíritu, le dice, no somos amigos, nunca lo hemos sido, ni nunca lo seremos. Y lo expresa muy bien Moyano en Belicena, la camaradería no es un vínculo cuantificable, no es una relación mensurable, es increado, es un vínculo carismático que está más allá del tiempo y del espacio y que por tanto no se desarrolla dentro de la esfera afectiva de los nexos karmáticos en los que se desarrolla la amistad. Respecto al honor, por ejemplo, la amistad nunca va a cuestionar la actitud moral de un amigo. En cambio, la camaradería requiere y exige que entre camaradas se observe mucho la actitud ética del otro camarada. Sí, porque aquí no se trata de perdonarnos y de ser compasivos con las faltas del otro. Todos nos podemos equivocar, pero cuando hay falta de honor, falta de impecabilidad, falta de lealtad, eso jamás va a ser pasado por alto entre camaradas, porque el camarada no se debe una fidelidad del corazón caliente, se debe una lealtad fría y honorable, que siempre le va a llevar a decir la verdad a otro camarada. Porque los amigos pueden darnos mucho, incluso su vida, pero solamente el camarada nos da el ideal. Y recordemos que estamos hablando de una guerra esencial que tiene que estar sostenida sobre una mística. Nosotros los Viryas, en este momento final del Kali Yuga, estamos sostenidos y cobijados bajo la mística de la casa de Tarsis. Y es desde ahí, desde donde la vinculación carismática se establece entre nosotros como camaradas. Y también tenemos que tenernos paciencia
saber de dónde cada uno viene y comprender que, bueno, dentro de la línea temporal, dentro de la conciencia del demiurgo, en la que todavía estamos atrapados, porque todavía no hemos, la mayoría, construido un tiempo y un espacio propios, estamos aún sujetos a esa vinculación afectiva propia del corazón caliente y, bueno, la lectura de los libros es lo que nos va afianzando la voluntad, activando la hostilidad esencial y, en consecuencia, enfriando el corazón para que podamos empezar a resignificar todos los vínculos que tenemos y que podamos empezar a valorar lo que implica una relación auténtica de camaradería, un camarada que puede dar la vida por ti, pero que sobre todo va a compartir contigo ese instante del héroe en el que es capaz de dar la vida por ti sin conocerte de nada, porque comparte contigo el ideal, que no es otro que el de la liberación del espíritu cautivo. Bueno, muy bien, llegamos ahora a este punto del vídeo en el que nos adentramos en qué hacer con la familia, ¿sí? Esto me lo compartís mucho, ¿no? A modo de duda y de inquietud y de angustia, puesto que, bueno, es duro, ¿no? Cuando de pronto llega la SH a la vida de cada uno y a lo mejor tu pareja no está en ese camino, no tiene esa llamada del espíritu, no tiene la predisposición gnóstica que tienes tú para leer la obra, o tu hijo de pronto piensa que te has vuelto loca, o tu madre cree que estás metido en una secta, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo generar la convivencia, cómo sostener una convivencia no pacífica, porque sabemos que nosotros no buscamos la paz, pero sí sabemos que como virias en proceso de despertar tenemos que reorientarnos a través de una estrategia personal, y eso implica saber reconducir las relaciones con la familia, porque si a lo mejor uno a nivel estratégico tiene una estabilidad económica, por ejemplo, y romper con la pareja o con la familia para ser fiel a la llamada del espíritu y hacer lo que uno quiere, si eso te supone quedarte en la calle sin trabajo, sin casa, no es estratégico. Entonces hay que, bueno, aplicar la astucia hiperbórea. Digo aplicar porque el espíritu no es astuto, la astucia pertenece siempre al alma, ¿sí? Pero en determinado momento tenemos que saber utilizar las herramientas que también el alma tiene, usarlas a nuestro favor para no ir en contra de la propia estrategia de liberación, y tenemos por tanto que aprender a aguantar, a resignar y quizá a seguir conviviendo con familiares con los que nos cuesta mucho seguir compartiendo una vez que la sabiduría hiperbórea ha impactado en nuestra vida. Y una de las mayores preocupaciones que me compartís cuando me escribís es, bueno, ¿qué hago con mi pareja, con mi hijo, con mi familia, que no entienden el camino que he tomado, que creen que me he vuelto loco, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer para que comprendan la sabiduría hiperbórea? ¿O cómo puedo hacer para que se animen a leer? ¿Sí? O de qué manera puedo ayudar a los niños, a los ancianos o a los enfermos que quizá no tienen, claro, la posibilidad de acceder a los libros, y la pregunta es, ¿qué pasa? Que si no leen no se liberan, entonces yo me libero, pero mi hijo no porque es pequeño, y si llega la batalla final, y bueno, son preguntas muy legítimas, ¿no? que uno se hace cuando está todavía en plena convulsión, ¿no? Y lo que al menos yo, por mi propia experimentación, he ido atravesando en estos meses, ¿no? Ha sido algo que ya venía viviendo desde antes, ¿no? En mi época de la nueva era, en la que también fui aprendiendo a soltar a la familia, a no tratar de imponer la forma de sanarnos que nosotros tenemos. Si vemos a nuestra madre mala, decirle tómate tal producto natural, y van a estar resistentes a algo que no forma parte de sus premisas culturales, ¿no? De su estructura cultural interna, y hay que ir soltando y permitiendo que cada uno elija su camino. Seguramente muchos de vosotros tenéis familia que todos se han puesto, ¿no? En la inyección, en mi caso todos, y también he tenido que atravesar ese proceso en el que yo he sido la única de muchas decenas de familiares que no han pasado por el aro, ¿no? Y eso, bueno, tiene unas consecuencias
al mismo tiempo de afirmación en el camino de cada cual y también de separación inevitable, ¿no? con esos familiares que no comprenden, ¿no? Una decisión tan potente como esa en ese caso, ¿no? Al final, como siempre, la mejor manera de ayudar al otro y más a la familia es no hablar, no tratar de convencer, no utilizar la palabra para legitimar la postura que cada uno tenga, porque eso es una batalla perdida de antemano. Ya sabemos que nadie es profeta en su tierra y, por supuesto, un Virya despierto es como la antítesis de todo lo que la familia quiere para ellos mismos, ¿no? Porque en el momento en el que tratas de argumentar con la palabra, vas a inducir a los familiares a una disonancia cognitiva aún mayor que va a apretar todavía más el nudo de su propia cerrazón y de su propio atrapamiento. Así que la mejor manera, el camino realmente de mayor honor es el de soltar a cada uno y ayudarles en el caso de que eso ocurra, no a través de una intención concreta del Virya, de quiero ayudar a mi madre, a mi hijo, a mi pareja, sino ayudarte a ti mismo, serte útil a ti mismo a través de las lecturas, comprometerte con tu trabajo de purificación sanguínea y cuanto más aislado esté el yo y más emerja tu signo del origen a través de tu sangre, tu familia, aunque en apariencia te vean, pues está fatal. Yo cuando empecé a leer Belicena, bueno, me puse fatal físicamente, lo dejé todo, mi familia me veía deprimida, me veía enferma, pero yo sabía que tenía que seguir. Y claro, ahí no hay que desgastarse tratando de convencer a la familia de que el camino que tú has elegido, en este caso la sabiduría hiperbórea, es un buen camino, porque ellos no lo van a aceptar, porque si te ven en apariencia peor que antes, no pueden comprender que eso sea bueno para ti. Pero ya sabemos que lo que es bueno para el espíritu no lo es para el alma, ¿sí? Y el ánimo y el cuerpo y la salud son dominios del alma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es cuando tiene que afirmarse el espíritu y desde la predisposición gnóstica y la voluntad total decir, sí, este es mi camino, aunque nadie crea en mí, aunque crean que me he vuelto loca, y no me voy a desgastar tratando de convencerles de nada. En el momento en el que el yo va emergiendo en el recuerdo, en la sangre, ellos, si tiene que ser, si su espíritu está preparado para despertar, si tienen la predisposición gnóstica adecuada y en un grado suficiente, van a recibir en su sangre el despertar que está ocurriendo en la tuya y no va a ser nunca a través de la palabra que tú puedas contagiarles, digamos, del despertar o de la emoción o de la convulsión que ha implicado que llegue a tu vida la certeza de que has encontrado la verdad de tu existencia. Y para afirmarnos en esto, de nuevo llega el gran Nietzsche a decirnos, cuidado con la trampa del ayudar. Y él decía, yo me lavo la mano que ha ayudado al que sufre, porque cuando ayudamos al otro estamos ofendiéndole en su orgullo, ¿sí? Entonces, ayudar a otros no les vuelve agradecidos, sino que les vuelve vengativos. Entonces, el ayudar muchas veces, además, el dar en exceso, hace que perdamos el pudor, que perdamos la dignidad, ¿sí? Por algo existe ese dicho cultural tan a mano de todos, ¿no? De no echar perlas a los cerdos, y esto no desde un desprecio ni una superioridad, sino aceptando que quien no está preparado para algo no lo va a poder recibir, y por mucho que queramos ayudar a la familia a que despierte a la verdad, es una batalla perdida, que a los primeros, a los que daña y desgasta, es a nosotros mismos. Y fijaos, qué bien enfocado iba Nietzsche y qué atrevido cuando decía, con quien menos emparentados está es con los propios padres, imagínate, porque esa vinculación con ellos es lo más vulgar. Y él decía, las naturalezas verdaderamente superiores tienen su origen en algo infinitamente anterior que los propios padres. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo sin verbalizarlo con la terminología hiperbórea estaba hablando de la estirpe de sangre, de la estirpe extraterrestre de la que venimos, y que los padres son meros personajes dentro del argumento kármico que estamos jugando aquí como pasús?
pero nosotros como espíritus no tenemos una genealogía tangible. Nuestro origen, sabemos, viene de más allá de las estrellas, y fijar nuestra vinculación sanguínea solamente con los padres resulta insuficiente para la grandeza de lo que de verdad somos. Y bueno, sí, parece que a algunos todavía nos queda un ratito antes de transmutarnos en kshatriyas, en guerreros sabios, divinos, hiperbóreos, y de ellos nos habla Moyano en Belicena cuando se refiere a ese diálogo que sostiene Krishna con Arjuna y que aparece en el Bhagavad Gita, en donde Krishna, como kshatriya, le habla a las dos naturalezas de Arjuna, a la naturaleza animal y a la naturaleza espiritual, cuando Arjuna se encuentra en el campo de batalla y se da cuenta de que los que tienen frente, de que el ejército enemigo son sus familiares y que en ese momento de esa guerra, en esa fracción de la guerra esencial, le va a tocar luchar contra ellos y quizá matarlos. Evidentemente, en la naturaleza animal de Arjuna eso le genera muchísimo conflicto y muchísimo dolor, porque esa parte animal está todavía enredada en el argumento kármico. Pero Krishna se dirige sobre todo a la parte espiritual de Arjuna, a su naturaleza hiperbórea, desde donde se puede trascender todos los opuestos, y desde ahí, cuando está situado en la instancia absoluta del espíritu eterno, se está por encima de la dualidad. Ya no hay vida ni hay muerte, ya no hay pecado ni culpa, ya no hay argumento kármico, y cualquier acción que realice el kshatriya desde ahí no va a tener una consecuencia kármica, porque la está realizando desde esa instancia eterna del espíritu infinito, y desde ahí nada de la materia le puede tocar. Y Krishna, sabiendo de lo que está hablando y sabiendo la situación crítica en la que Arjuna está en ese momento debatiéndose entre su parte animal y su parte eterna espiritual, le conmina a que expulse de sí toda esa debilidad no aria, le incita a que endurezca el corazón y a que rompa todos los afectos y toda la compasión con los que no son más que actores de su argumento kármico. Y le dice esta frase lapidaria que a mí me acompaña mucho y que me sirve, ¿no?, a no perder el eje cuando los temas familiares tratan de enervar otra vez el corazón caliente, y le dice Krishna a Arjuna: recuerda que ya están muertos en mí, ¿sí? En el momento en el que somos capaces de haberlos matado dentro, ya da igual lo que el hombre en ese instante tenga que ejecutar, si tiene que matarlos porque la guerra así lo dicta, no va a haber pena, no va a haber compasión, porque se estará ejecutando la acción con el corazón endurecido del kshatriya, que sabe que todo aquí abajo es una ilusión. Así que ahí vamos, camaradas, en el proceso de convertir nuestro corazón frío como el hielo y duro como la piedra, para que cada vez nos duela menos todo lo que pase con nuestra familia. Seguramente, bueno, por fortuna para nuestra parte anímica no tenemos que llegar a la instancia de tener que entablar una guerra a muerte con los familiares, como sí que tuvo que hacer Arjuna. Estoy segura de que cada uno de nosotros tiene sus pequeñas o grandes batallas con la familia, ¿no? Y que recordar esto de que ya están muertos en mí es como un faro, ¿no?, como un norte que ayuda a no perder la realidad de lo que somos. Y en otras palabras, y con terminología gnóstica, Moyano nos habla precisamente de lo mismo de lo que hablaba Krishna Arjuna en relación con la prueba de familia, y es en esto lo que me voy a detener un poquito para comprender en qué consiste la prueba de familia y cómo esta práctica es quizá la parte más práctica que aparece en Fundamentos. Algunos dicen que esto de la prueba de familia es una de las manipulaciones y añadidos sinárquicos a la obra original de Fundamentos. Bueno, en cualquier caso, más allá de entrar en este litigio, que cada uno tome lo que de verdad le resuene en su sangre como cierto, y en cualquier caso, al menos a mí, la propuesta que hace Moyano y la comprensión que su discernir nos trae acerca de qué es de verdad la familia, de quiénes son los miembros de la familia,
y de cómo nos estamos vinculando con ellos y de cómo tenemos que trascender toda afectividad con ellos para podernos reorientar estratégicamente, a mí particularmente me ayuda mucho en mi propia manera de desplegar mis vínculos con la familia. Y Moyano nos recuerda que el atravesar la prueba de familia no es solamente fundamental para aquellos que traten de liberarse utilizando la vía sexual del Tantra Yoga, sino que cualquier virya de Occidente debería de atravesar este proceso de la prueba de familia independientemente de la vía de liberación que haya elegido, independientemente de la psicorregión en la que cada virya habite. La familia siempre está concebida como un árbol familiar, ¿sí? Y un árbol no es más que la descripción y que la expresión de un arquetipo psicoideo, en este caso de un arquetipo familiar, que va a atender, como todo arquetipo, hacia una entelequia. Una familia, nos recuerda Moyano, se define por sus miembros vivos y cada miembro de esa familia no es más que una prueba evolutiva dentro del proceso del arquetipo familia, ¿sí? Un arquetipo familia que va a ser particular en cada caso y que cada familia no es más que una hipóstasis del arquetipo Manu, es decir, cada virya que está inmerso en una familia está participando, lo quiera o no, de un arquetipo familiar concreto que va a atender, como todo arquetipo, hacia la entelequia. Y por mucho que el virya reniegue de participar en el proceso evolutivo de su propia familia, no va a conseguir esto huyendo de la familia, peleándose con ellos o aislándose en mitad de la montaña, porque no puede zafarse del hecho de que él es parte de ese arquetipo familiar. El camino para evitar participar de esa evolución arquetípica está dentro y es un camino en la sangre, en el río de la sangre hacia el pasado. En un símil muy hermoso que realmente nos ayuda mucho a comprender el tránsito, la transmutación que el virya despierto tiene que hacer, se trata de pasar del árbol al río, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente como ramas de ese árbol genealógico, inevitablemente vamos a participar en ese evolucionismo arquetípico que va a llevar a la familia hacia la perfección final, ¿sí? Entonces, el camino inverso, ya hemos dicho, es un camino interno que requiere recordar que somos río, que la sangre es el río y que debemos recorrerlo ascendiendo en sentido inverso al fluir del río para llegar al origen de la estirpe hiperbórea a la que pertenecemos. El río se refiere en esta alegoría que utiliza Moyano a la sangre del virya. Por tanto, el proceso de purificación sanguínea que todos como viryas tenemos que ir haciendo para aislar el yo y para irnos reorientando correctamente hacia el origen, pasa no tanto por ampliar el cauce del río, de esa sangre, sino por aumentar el caudal de nuestro propio río, es decir, de sumar a nuestra propia sangre la sangre pura de todos y cada uno de nuestros familiares. En eso consiste, por tanto, la prueba de familia, en ir reintegrando a cada familiar dentro de nosotros, para que nuestra sangre pura se vaya purificando a medida que el caudal de nuestro río se va aumentando también. La prueba de familia, por tanto, no solamente ayuda como preámbulo a aquellos viryas que la necesiten para llevar a cabo su proceso de liberación a través del Tantra Yoga, sino que la prueba de familia nos sirve a todos los viryas del mundo para realmente afirmarnos en nuestro yo verdadero, para reafirmarnos igualmente en nuestra individualidad, pues este proceso de la prueba de familia es un proceso casi secreto, silencioso, individual e intransferible que cada uno debemos atravesar y que nos va a dar la medida de qué tipo de dependencia y de vinculación todavía existe en nosotros con los procesos arquetípicos, y atravesar esta prueba de familia y llegar al otro lado con éxito nos va a ayudar a estar cada vez más desligados de todo proceso arquetípico que realmente va en contra del proceso de orientación verdadero.
Vamos a recordar lo que nos dice Moyano en Fundamentos sobre cómo aplicar la prueba de familia. Por supuesto que mi pequeño compartir no sustituye en ningún caso la lectura que cada uno debe hacer de esta parte del libro, porque en realidad es esa lectura la que va a purificar la sangre de cada uno y la que va a activar el recuerdo propio e intransferible, ¿sí? Yo simplemente hago un pequeño resumen para poner en contexto una manera nueva de poder resignar las relaciones que mantenemos con nuestra familia, comprendiendo bien qué significa la familia, qué significa el arquetipo familiar y de qué manera nos estamos vinculando con los miembros de la familia, ¿sí? Me voy a detener a compartir un poquito los conceptos de los que habla Moyano de la carga afectiva, de la realimentación por captura mutua, de la identificación recíproca y de la reducción afectiva. Cuando Moyano se refiere a la carga afectiva, nos recuerda que todos los afectos que existen entre los familiares de una misma familia son siempre afectos exteriores, que están basados en un concepto propio, una diferenciación entre el sujeto y el objeto, es decir, un miembro que tiene un afecto por otro que aparentemente está fuera de sí mismo, ¿sí? Y es en ese enfrentamiento de la superestructura cultural interna propia con la ajena, a través de la que se genera la vinculación kármica que acaba formando todo lo que es el árbol familiar. Y la gran confusión de la que nos advierte Moyano a este respecto es que los parientes no son objetos afectivos que estén fuera del Virya, sino que realmente son reflexiones del mismo arquetipo. Esto es algo que al Virya le va a costar mucho aceptar, que realmente el afecto que siente hacia su familiar es una ilusión, porque su familiar en sí mismo es una ilusión. Estamos acostumbrados a vincularnos afectivamente con objetos culturales, que puede ser el vecino, el jefe, el amigo, pero los miembros de tu familia no están fuera de ti. Es un juego de espejismos que tiene que ocurrir realmente para que cada miembro de la familia pueda seguir formando parte de la superestructura y facilitando que ese arquetipo familiar concreto acabe realmente evolucionando hacia el arquetipo Manú. Entonces es una especie de ilusión, de fantasía, de engaño que es necesario para el plan del demiurgo, el que sintamos que nuestra madre, nuestro hijo, nuestro primo son realmente miembros externos a nosotros. Y es lo que más nos cuesta como Viryas, reconocer que ellos no existen realmente, que no son objetos afectivos exteriores, sino que son una manifestación más, igual que lo somos nosotros, del mismo arquetipo familiar. Y es aquí donde entra el concepto de realimentación por captura mutua. Cuando cada miembro de la familia, desde esa ilusión de la que hablamos, cree que el otro miembro es alguien externo hacia quien tiene un afecto exterior, esa ilusión es la que genera la captación mutua que va a sostener todo el drama kármico que realmente alimenta a la familia y a la estructura sobre la que se asienta, ¿sí? Y todo Virya que está en su proceso de compromiso con su propia liberación y que va purificando su sangre, va a pasar de esta captación mutua en la que estamos siempre vinculados kármicamente con los miembros de la familia, va a pasar a reintegrar en sí mismo a cada miembro de su familia a través de lo que Moyano llama la identificación recíproca. No voy a adentrarme en esto porque para eso está muy bien explicado en Fundamentos, pero sí recordar que no se trata de que no podamos sentir afecto hacia la familia o de que no podamos darles un abrazo o apoyarles en su crecimiento con los hijos, por ejemplo. No se trata de eso, sino de romper esa ilusión de que el pariente es alguien externo a ti y reintegrarlo dentro de ti, porque solamente a través de esa reintegración es a través de lo que nuestra sangre va a poder irse purificando y ese caudal que nos va a devolver al recuerdo del origen va a irse ampliando a través de la suma de los caudales de cada miembro de la familia. Y es la prueba de familia a través de esta identificación recíproca la que nos permite identificar
esas relaciones exteriores con los familiares, esos afectos exteriores aparentemente reales, que ya hemos visto que no lo son, que son una ilusión, y poder reintegrar a cada familiar dentro de nosotros. Cuando eso ocurre, no va a importar lo que suceda en el mundo de la materia, porque cuando ellos mueran van a seguir siempre vivos en nosotros, porque en realidad son nosotros. Y lo que en un principio era una carga afectiva que llevó a esa realimentación por captura mutua, hemos llegado a través de la identificación recíproca a que sea realmente una reducción afectiva, a que los afectos entre los familiares queden prácticamente anulados y que esa ilusión de individualidad que tiene Elviria dentro de su familia se disuelva, para darse cuenta de que cada uno de ellos, hacia los que sienta amor o hacia los que sienta odio, no importa, todos forman parte de su arquetipo, y el camino de Elviria despierto a través de esta prueba de familia va a ser reintegrarlos a todos dentro, porque no va a servir de nada renegar de la familia, huir de ellos o afirmarnos kármicamente en la enemistad con un miembro de la familia. Hay que integrarlos a todos dentro, porque esa es la única manera de que de verdad el yo del espíritu recobre todas las partes que tiene dispersadas en cada uno de los miembros de la familia. Y es que cuando Elviria reintegra en sí mismo a parte del arquetipo familiar, habrá ido aumentando el caudal de su sangre pura y habrá cesado con toda la rueda kármica asociada a los 1000 rostros familiares, y Elviria estará en condiciones de realizar la propia mutación y ya no estará sujeto a esa entelequia que lo va a ir derivando, evolucionando hacia el arquetipo Manú, sino que va a haber hecho un camino inverso, ascendiendo el río de la sangre pura hacia el gran antepasado hiperbóreo. Ese gran antepasado que recuerda el secreto de su caída, porque él fue el protagonista, porque él fue el gran engañado, y todo Viria en su proceso de reorientación y para su auténtica liberación va a tener que enfrentarse con su gran antepasado, porque solamente así va a poder hallar en sí mismo la verdad desnuda, porque solamente así va a poder restaurar en sí la estirpe extraterrestre de la raza hiperbórea, porque solamente así va a recordar que su familia es árbol y río a la vez. Este gran antepasado, tu gran antepasado, el mío, el de cada Viria, está en las raíces de la sangre pura, y lo vamos a hallar en la medida en que remontemos inversamente el río de la sangre. Y tu liberación va a suponer su liberación, y te lleva esperando desde siempre, y tendrás que enfrentarlo y no huir de terror cuando veas en su cara el dolor que le ha quedado impreso, fruto del recordar el terror del atrapamiento del espíritu. Él solo podrá liberarse si tú lo miras y si sostienes tu mirada con valentía, pero esa mirada te ocasionará la muerte y morirás en él, y tu resurgir será el suyo, y volveréis a ser uno, y podrás regresar al origen convertido en un Sida inmortal, en un guerrero de Lucifer, en un iniciado de la sangre pura. Este es el gran secreto, nos recuerda Moyano, el del árbol y el río familiar. Y tendrás que ser tú, Viria, yo, cada uno de nosotros. Tú tendrás que ser intrépido y audaz, y al mismo tiempo humilde y desapegado. Y por encima de todo no deberás temer a la propia miseria, pues esa miseria será la que vas a encontrar cara a cara cuando enfrentes al gran antepasado y actives en ti el recuerdo de tu propia caída en la materia. Siendo audaz, siendo intrépido, siendo humilde y sin temor a mirar tu propia podredumbre, será que podrás acceder al Bril y te liberarás. Es increíble cómo la sangre recuerda, independientemente de las manipulaciones, los añadidos o las sustracciones culturales que los textos de Moyano puedan tener. Cuando yo leí este pasaje del gran antepasado la primera vez,
me sorprendí con lágrimas y era un llanto que no provenía de lo anímico, del corazón caliente, era una nostalgia activada, era un reconocimiento de ese antepasado, sin haber siquiera realizado la prueba de familia. A veces se despierta en la sangre la certeza de lo que es cierto y uno puede sentir en su sangre ese dolor del gran antepasado que está esperando que cada uno de nosotros regrese a reconocerlo, a morir en él, a morir en uno mismo, para poder regresar juntos, siendo uno al origen. Bueno, pues estamos llegando ya al cierre del vídeo y como conclusión creo que la palabra maestra en este caso es la de desapego, que seguramente los que venimos del mundo de la nueva era hemos trabajado a muchos niveles álmicos, ¿no? Sabiendo que, bueno, la familia hay que soltar los apegos, también con los amigos, relaciones tóxicas, con las parejas, con la familia, con las dependencias. Pero no es hasta que llega la sabiduría hiperbórea, hasta que comprendemos realmente qué significa la familia y la importancia real de reintegrar a cada miembro de nuestra familia en nosotros para poder reorientarnos correctamente hacia el origen. Y en este proceso de desapego tenemos que estar preparados y aceptar que los amigos pueden huir de nosotros, como decía Nietzsche. Amigos, huiréis de mí por mi naturaleza salvaje, igual que huyeron mis enemigos. No todos van a estar preparados para la convulsión y el salvajismo que supone abrirse a la realidad del atrapamiento de los espíritus que somos. Tenemos que aceptar igualmente que no nos comprendan. También decía Nietzsche, no está mi boca hecha para estos oídos, lo normal y coherente es que no nos comprendan. Y decía él, yo no quiero ser confundido con la masa, por tanto me alegro de que no comprendan, mi palabra no puede ser comprendida, mis sentidos no están hechos para los sentidos de los demás, ¿sí? Y es aceptar en definitiva que estamos lejos de ellos, que en la medida en la que elegimos erigirnos como superhombres por encima del pasú que tenemos dentro, reclamando la aristocracia del espíritu y la excelencia del yo que somos de verdad, en ese momento tenemos que aceptar que vamos a estar lejos de aquellos que hasta ahora habíamos querido y amado con nuestro corazón caliente, ¿sí? Y tenemos que aceptar que la gnosis no es transmitible, ya hemos hablado de esto en otros vídeos, y que por mucho que nos gustaría que nuestra gente cercana despertara y nos acompañara en nuestro propio proceso hacia el origen y nosotros poderlos acompañar a ellos y que habláramos un lenguaje común, tenemos que recordar que la predisposición gnóstica se tiene o no se tiene, que no todos van a recibir el llamado del espíritu y que cómo vamos a saber si algún miembro de nuestra familia o amigos están preparados para recibir la gnosis. Pues cuando sientan ese llamado en su propia sangre y cuando al leer Belicena en los fundamentos reconozcan la verdad y sepan en su sangre, esto sí, ahora sí, este es el camino de mi verdad para regresar a lo que de verdad soy. Y que aceptemos que puede que algunos sean virias y estén dormidos y nunca vayan a despertar y otros ni siquiera tengan espíritu por mucho que los amemos como miembros de la familia o como amigos, porque si no hay espíritu no hay gnosis y si no hay gnosis no hay liberación. Así que si de verdad sentimos un impulso genuino de echar una mano a la gente querida, cercana, no va a ser a través de la compasión ni a través de tratar de forzar la gnosis en nadie, sino va a ser a través de un acto silencioso e íntimo de valentía, que es el acto y el paso de leer la obra de Moyano, de comprometernos con la propia liberación, de atravesar todas las zancadillas y las trampas que nos va a tender el alma, porque solamente haciendo ese trabajo interno ya va a ser suficiente para liberar a nuestra familia. Esa es la buena noticia, que todos los miembros de nuestra familia, ascendentes o descendentes,
se van a liberar si nosotros nos liberamos. De ahí la importancia de poner el foco únicamente en el yo, de forma egoísta, reclamando el trabajo personal que implica leer la obra de Moyano, dejarse romper por ella y ascender el río de sangre para ir reintegrando dentro a cada uno de los miembros de la familia, para poder reclamar en nosotros y poder vivir en el Valplatz desde la parte nuestra verdadera, que está por encima del arquetipo familiar y que no tiene nada que ver con lo que la cultura nos ha inoculado acerca de lo que son los vínculos familiares, de las lealtades que la Iglesia nos ha condicionado a creer, ¿no? Amarás a tu padre y a tu madre por encima de todas las cosas, no importa lo que te hagan, no importa los maltratos, no importa nada, tiene que estar por encima el amor, el respeto y la fidelidad del alma. Pero sabemos que esta no es la verdad del espíritu, que no tenemos que ir con la katana acabando con nuestros familiares, ni peleándonos con ellos, ni siquiera confrontándonos con ellos, sino aprendiendo con H intercalada, que es recordando en la sangre que ese otro familiar que está delante de ti no es real, aunque tú lo ames creyendo que es un objeto cultural exterior que está en ti, que tu sangre te está llamando hacia el origen, que el gran antepasado está preparado para recibir tu visita, para que tengas la valentía suficiente, no de ir a ayudar al otro fuera, sino de ayudarte a ti mismo, recordando quién eres y haciendo ese viaje inverso de reintegración y de ascensión hacia atrás, hacia el pasado, para recordar quién eres, para mirarte en esos ojos del primer antepasado que te habita y que está esperando tu llegada para liberarse y liberarte. Camaradas, nos vemos en el próximo vídeo. Podéis encontrarme en mi canal de Telegram. Podéis asimismo, si así lo sentís, colaborar con una donación que facilite que estos vídeos sigan saliendo. Quedo igualmente disponible en mi correo electrónico regresoalorigencero@gmail.com. Seguimos cada uno en el viaje silencioso del recuerdo, en el rescate de la memoria de nuestra sangre y en la eliminación de todos esos velos de ilusión, de todos esos afectos tóxicos que nos nublan el recuerdo y que nos mantienen apegados y atados al karma y al dolor. Estamos llamados al regreso y somos nosotros desde dentro, cada uno, en el caudal de su sangre cada vez más pura, en el caudal cada vez más ancho. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que llamarnos de regreso, los que tenemos que activar la valentía suficiente para recordarnos y ejecutar el viaje del retorno. Hasta pronto.